Salva Jauregui, subsecretaria de la Agencia de Recaudación Municipal, a quien le damos la bienvenida. Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos todo en orden? Bien, todo bien. Bueno, Rocío está al frente de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Necochea, la agencia que tiene en vista todos los números municipales vinculados a lo que recauda el municipio con respecto a los tributos, derechos y tasas municipales. Por eso hoy la convocamos para hablar sobre algunas cuestiones vinculadas a esta área. Uno de los temas, Rocío, que siempre te toca hablar a vos, digamos, está vinculado a lo que es la fórmula polinómica de las tasas municipales, que es un tema que interesa a todos los vecinos. Estuviste con los concejales explicando cómo ha sido el funcionamiento. Bueno, contanos más o menos cómo ha sido el funcionamiento este año de la fórmula polinómica, mediante la cual se actualiza el valor de las tasas cada 3 meses, y qué diferencia ha tenido con la inflación anual que ha habido también. Bien, bueno, a partir del año pasado, en la ordenanza fiscal impositiva que está vigente para el 2025, se implementó el uso de la fórmula polinómica para la actualización de algunas tasas, no de todas las tasas, pero bueno, la tasa urbana y la tasa rural, que son dos de las tasas que tienen más incidencia en la recaudación municipal de tributos municipales, están alcanzados por la fórmula polinómica. Y lo que busca la fórmula polinómica, que no es otra cosa que el desglose del costo del servicio. Recordemos que las tasas están relacionadas, digamos, están directamente relacionadas con un servicio que brindan. Entonces, buscar, bueno, cuáles son los ítems más importantes y la incidencia en el costo de esos ítems en el costo final del servicio y ajustar de acuerdo a la variación de los precios de esos ítems. Eso es el funcionamiento de la fórmula polinómica. Perfecto, excelente. ¿Se aplica cada 2 meses? No, se aplica trimestralmente. En realidad sí. Se partió con un valor base, digamos, en función de un ajuste. Hasta años anteriores siempre veníamos con un desfasaje en cuanto, recuerden que anteriormente, bueno, el 2024 se ajustó también por inflación, pero años anteriores se establecía el año previo un escenario, claro. Se estableció un porcentaje de aumento para las tasas a partir de enero y no se modificaba. Y esto, bueno, en función del periodo inflacionario que tuvimos en los últimos tiempos, digamos 2021, sí. 22, 23, siempre quedaba desfasado. Se buscó un nivel base y a partir de ahí ajustar en función de esta fórmula polinómica, que se ajusta trimestralmente. Nosotros ajustamos el segundo trimestre, que fue abril, mayo y junio. Sí. Siempre se hace con un rezago, porque nosotros, por una cuestión de logística y distribución de tasas y otras cuestiones, liquidamos con mucho tiempo claro, anticipado a que sí. El contribuyente vea la tasa y las cuotas correspondientes claro. A ese trimestre. Así que en realidad el segundo trimestre se ajustó con valores prácticamente solamente que contemplaban la variación de precios que había existido en el mes de enero. Perfecto. Rocío, ¿y qué diferencia tuvo con la inflación más o menos la polinómica? Porque siempre se dice que con la polinómica se actualiza mucho y demás, pero bueno, si tenemos en cuenta lo que ha sido la inflación, me parece que no es tanto. Hoy la inflación, o sea, para tener el periodo cerrado que tenemos nosotros, hoy conocemos la inflación de agosto nada más. Agosto, el último sí. Publicado es lo de agosto, ahora la semana que viene se va a publicar recién en septiembre. Sí. O sea que podemos comparar el primer semestre considerando que enero, febrero y marzo, digamos, está como base, y el primer ajuste fue en el segundo trimestre. El ajuste que hubo para el segundo trimestre fue un 5%, que fue el ajuste de todo el año del primer claro. semestre. Y la inflación acumulada, según el IPC, claro. Del primer semestre fue de 12,6%. Claro, bastante superior, digamos, sí. Más del doble. Sí, sí. Perfecto, bueno, está bueno eso porque bueno, tiene en cuenta también otras variables, la polinómica que hace que por ahí no aumente tanto, pero por un lado, para el bolsillo del vecino mejor podríamos decir, pero para las arcas municipales es dinero que siempre empieza a faltar, a escasear. Sí, existe, volvemos a lo mismo, ¿no? Las tasas tienen una correlación directa, deberían tener una correlación directa con el servicio que brindan. Claro. Nada, si uno va a algunos números que no dependen exclusivamente, digamos, de gestión municipal, como puede ser la tasa de alumbrado público.
que lo que busca es financiar el alumbrado público. Sí. En el 2024 el recurso fue alrededor de, no te quiero dar números inciertos, pero alrededor de 500, ahora lo busco bien, pero alrededor de 500.000. Y el costo fue de 1.400.000 y pico. Claro. El gasto vengado del 2024. Sí. Por más que vos tengas alguna probabilidad, por más que vos tengas alguna dificultad en cuanto a la cobrabilidad, y suponiendo que no cerró en eso, pero que la cobrabilidad hubiese sido del 50%, por más que hubiese tenido un 100% de cobrabilidad, no hubieses podido financiar el costo que el municipio, o sea, esa tasa que está específica para financiar la tasa de alumbrado público, no hubiese llegado a financiar eso. Lo que implica es reducir recursos o quitar recursos a otros servicios que se están brindando. Lo mismo pasa con la tasa de gestión ambiental y con otros. Con la de salud. Rocío, nombraste el tema de la recaudación y el porcentaje de cobrabilidad. ¿Cómo estamos hoy en ese tema? Venimos similares a años anteriores, yo traje algunos números como para no perderme. Veníamos, el año pasado cerramos en alrededor, el urbano, el 56%. Siempre para hablar de cobrabilidad tenemos que hablar de periodos cerrados, ¿no? Porque la cobrabilidad es dinámica. Sí. Hoy estamos un poquito más abajo de ese número, pero bueno, el año todavía no cerró. Y la realidad es que muchos contribuyentes, nosotros constantemente tenemos gente, sobre todo con la política de intimación, que se está llevando activamente ya desde hace algunos años, desde el municipio. Hay contribuyentes que hoy se acercan y que pagan el año completo o que empiezan a regularizar. Entonces eso sube la cobrabilidad. Sí vimos alguna caída después de junio, julio, pero todavía el año no está cerrado y puede y en los últimos años, desde el 2021 se veía un aumento en la cobrabilidad importante, sobre todo en lo que era rural y urbano. Ah, perfecto. Mirá, 10 puntos. Con tu experiencia, que hablas del tema de la recaudación, pero es como se me pasó la pregunta. No suele pasar. Estamos en un porcentaje del 56, menos del 56%, me dijiste. Hoy estamos un poquito más abajo sí. Perfecto. Excelente. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar de aquí en adelante? Digamos, vos decís que en otros años se ha mejorado bastante en el último tiempo. Que veníamos, con periodos cerrados, lo que es urbano, veníamos entre 55, 56, y el año pasado cerramos con 56 y pico. Por ejemplo, en lo que es rural, partimos del 75 en el 2021, sí, y terminamos cerca del 80% en el 2024. Y este año creo que podemos llegar a ver algunos puntos ahí de caída, pero que vamos a seguir en esos valores. Por lo menos estamos trabajando para seguir en esos valores. Claramente, digamos, la situación económica del país pues, afecta... Eso te iba a preguntar. ¿Las variables económicas del país se notan enseguida en el porcentaje de cobrabilidad? No sé si enseguida, pero sí, afecta, claramente. Uno deja de pagar la luz de su casa y cuando ajusta el bolsillo de la situación económica, uno deja de pagar la luz de su casa y le cortan el suministro eléctrico. Nosotros desde el municipio no cortamos ningún tipo de servicio. Pero bueno, hay también una responsabilidad por parte de los contribuyentes, el que es pagador no le gusta no llegar a pagar o tener deuda. Pero bueno, a veces... ¿Se judicializan muchos casos? Sí, judicializamos. Igual intentamos, previo a llegar a esa instancia, está todo lo que es la política de intimación, se acompaña al contribuyente con el plan de facilidades de pago, moratorias que tenemos abiertos hoy hasta diciembre, para que puedan regularizar la deuda. Se busca acompañar al contribuyente, pero después se llega a instancias de títulos. Muy bien. Y hablaste de la moratoria. Bueno, es una herramienta importante para el municipio también para recaudar. ¿Cómo está este año y qué cantidad de convenios se han cerrado y si se han después corroborado con el pago, ¿no? Sí, los convenios tienen un alto grado un alto porcentaje de cobrabilidad. Venimos con, en el 2025, en el primer semestre nada más,
la cobrabilidad estaba alrededor del 80%, y cuando hablo de la cobrabilidad del 80% es que algunos por ahí tenían cuotas a vencer, anticipos que todavía no habían vencido, por eso en algunos casos optan por la financiación en más de... Recuerden que el plan de facilidad de pago tienen 3 posibilidades, digamos, para financiar las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre del 2024, que puede ser optar por el anticipo, digamos, el pago de contado, o un anticipo y una cuota, que tiene una quita del 80% de los intereses, la quita siempre va sobre los intereses, o 6 cuotas o 12 cuotas, y donde los porcentajes en la quita de intereses va disminuyendo, 60 y 40%. Y en realidad tenemos buena respuesta en cuanto a el cumplimiento de los planes de pago. Y es una herramienta que le permite al contribuyente ir regularizando la situación. Seguro, que aparte por las dudas, no solo para estar en la casa al día con las tasas, si tenés que hacer alguna venta, algún alquiler o algo, es necesario tener todos los papeles y estar con las tasas al día. Perfecto, entonces, Rocío. Y bueno, ¿y el área cómo funciona? ¿Qué horarios tiene? ¿Qué otras tasas o derechos se cobran también en la agencia de recaudación? Todo lo que sea, tenemos todo el área de automotor y en del comercio, no lo que es la parte de habilitaciones, pero sí lo que es tasa de seguridad y higiene, para consulta. Nosotros trabajamos de manera articulada con el área de comercio. Derechos de cementerio, derechos de oficina, se cobran todos, se pueden liquidar derechos de ocupación de espacio público, también se liquidan desde la agencia, y tenemos la caja, una de las bocas de las cajas de la municipalidad también en la agencia. Funciona de 8:15 a 2:15 de la tarde. 2:15 de la tarde. Muchísimas gracias, Rocío. No, de nada, gracias a ustedes. Muchísima información, ¿eh? Así pasó Rocío Salva Jauregui, subsecretaria de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Necochea. Seguimos con un poquito de música y volvemos con más noticias. Lo que se dice, lo que no se dice y lo que alguien no quiere que sepas. Código Abierto. En el 96.3 activamos la mañana.